Bien, muy bien. Buenas noches para todas, para todos los que estén, los que se conecten. Vamos a comenzar hoy entonces con el primer encuentro del Zoom, que tiene por finalidad, en principio, analizar el inicio del curso, que es la noción de conocimiento. Es decir, responder a la pregunta, ¿qué es conocer? Bien, para eso ustedes tenían dos documentos que decían básicamente algo muy parecido, pero de manera diferente. ¿Tá? Entonces, yo voy a compartir pantalla ahora. Acá. Acá. Ustedes acá tenían el primer repartido, ¿verdad? Que hablaba de las características del conocimiento, ¿verdad? Entonces, primer dato importante, lo que tiene que aparecer dentro de la respuesta que yo luego agradezco pila de trabajos que me han entregado, me pareció muy bueno que la mayoría del grupo entregó. Me voy a tomar mi tiempo para leer a cada uno y darle una devolución particular a cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que esta es una explicación del conocimiento de un tipo fenomenológico, ¿sí? Estudia el fenómeno del conocimiento y por lo tanto cuál es la estructura del conocimiento, independientemente de cómo yo conozco o qué es lo que yo conozco, ¿sí? Acá es la estructura, ¿qué es conocer? Eso es lo que a mí me interesa. Y el primer punto importante que tienen que notar es que el conocimiento es una acción humana, ¿sí? Una acción humana racional. ¿Bien? Primer dato importante. ¿Qué sucede? A veces nosotros confundimos, o como las palabras son polisémicas, ambiguas, los conceptos tienen diferentes, digamos, acepciones o sentidos, a veces no entendemos en qué sentido de la palabra se... Estoy pensando, acá está. No sé en qué sentido de la palabra se utiliza esta palabra, así que qué significado debo atribuir a este concepto. Entonces, bien, en principio, acción humana, la estructura del conocimiento. Por más que llegue a tal, los animales aprenden, ¿no? Yo le tiro un palito, lo adiestro al perro, el gato cuando tiene hambre me maulla, se acerca a la canilla y sabe que yo, si maulla, le abro la canilla para que tome agua o le abro la puerta, o sea, aprende, ¿sí? Pero por estímulo y respuesta. Pero aprender no es lo mismo que conocer, ¿sí? Un ejemplo. El loro, por ejemplo, el papagayo, ¿sí? Puede imitar el fonema que yo emito, ¿sí? Si yo tengo alguna vez, se acercaron a un gallo, si fueron a Santa Teresa, que hay una reserva de animales, hay un papagayo que pronuncia las palabras igual que un ser humano, se te sorprende, ¿no? Cómo lo pronuncia. Pero pronunciar una palabra, el fonema, no significa comprender el significado simbólico que ese concepto encierra. Entonces, el loro puede decir teorema, pero no puede comprender ni demostrar un teorema matemático. El loro puede decir mi nombre, Daniel, pero no puede comprender la complejidad de mi ser, Daniel, ni puede entender mi historia, ni puede entablar un diálogo conmigo, ¿sí? Un diálogo racional, ¿sí? Nos entusiasmamos, humanizamos muchas veces, ¿no? a los animales. Y está todo bien. A mí también me gustan los animales, pero racionalmente no pueden establecer lo que hacemos nosotros, que es precisamente simbolizar. Y como simbolizamos, conocemos, ¿sí? Ese conocer, según la fenomenología, es una relación, ¿tá? Importantísimo. Una relación entre un sujeto y un objeto. ¿Tá? Un sujeto que conoce, yo, ¿sí? Yo que conozco, y un objeto que está ahí para ser aprendido,
¿sí? Y para ser incorporado a mí, que soy el sujeto. ¿Qué es lo que sucede? Eh, yo no incorporo el objeto. Lo que yo creo es un representante mental, ¿sí? Que funciona como recuerdo o como idea en mi mente, ¿sí? Yo observo una manzana, una lapicera, un cuaderno, yo capto la imagen, ¿sí? A través de mis sentidos. Si le tomo el peso, recuerdo si tiene olor, ¿no? Genero un conjunto de registros en mi mente y capto ese objeto en mi mente a través de una idea. ¿Bien? De manera que si mañana desaparece ese objeto, si no está, si me piden que yo lo recuerde, lo recuerdo. O sea, yo lo aprendí. Aprender significa captar, incorporar el objeto a mi mente. ¿Sí? Eso es aprender, repito. Eso es conocer, perdón. Es una relación entre un sujeto y un objeto. ¿Bien? El sujeto, yo, soy el único que se modifica con este aprender. Porque el objeto está ahí afuera, no sufre ninguna alteración. ¿Sí? Está fuera de mí. Puede ser un objeto físico, puede ser un concepto, una idea, puedo aprender una palabra, puedo además conocer a otro sujeto, ¿sí? A otra persona, pero en la relación, para mí, es un objeto, ¿sí? Es algo que está fuera de mí. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo creo la imagen de un otro, vamos a ver, yo voy a conocer a una persona, vamos a suponer una mujer, que se llama María, vamos a suponer, ¿no? Y yo creo en mi mente una representación de lo que es María, ¿no? Una representación física y una representación de lo que yo pienso que ella piensa, o de lo que yo pienso que ella siente, de lo que ella es. Y la representación mental que yo tengo, no sé si coincide verdaderamente con el objeto que está fuera de mí, ¿sí? Me imagino una persona, me represento una persona que no sé si realmente el aspecto que yo conozco de esa persona es el 100% de esa persona. Entonces, repito, conocer es una relación entre un sujeto y un objeto en la cual el sujeto capta a través de sus sentidos y a través de la razón a ese objeto y genera un representante mental. ¿Sí? Perdón, Eso ¿puedo es, hacer una consulta? sí, claro. Eso, porque en realidad mi consulta es la siguiente. Eso es un tipo de conocimiento, ¿verdad? O sea, ahí No, bien, cuando estás no, diferenciando si es Hume o si estás hablando de Descartes o no, lo te que explico, es. te explico. ¿Esa es la aprehensión? No. No, Está. Hume y Descartes, Ivana, Hume y Descartes Sí, dicen cómo conocemos. ¿Cómo conocemos? claro. Acá la pregunta es, ¿qué es conocer? ¿Cuál es la estructura del conocimiento? Ah, Independientemente de lo ok, que sea, está, independientemente de lo que está, sea, la estructura básica del conocimiento es un sujeto, un objeto y la relación entre ambos. Y de esa relación está. captamos, esa es como el puntapié inicial de lo que luego será el cómo conocemos, que ahí sí estaría Hume, Descartes y los otros. Y después, por ejemplo, tengo otra consulta. Cuando Sí, tú hablas de la aprehensión, que es lo que estás sí, explicando ahora, sí. después hay otra opción, creo, de conocimiento que es lo que es innato, ¿no? Eso no es, Lo que pasa no es que otra eso es un forma. debate Claro, filosófico, eso es un debate filosófico porque hay claro. autores que establecen que existen las ideas innatas y hay otros que dicen que no. Eso es un debate filosófico, por ejemplo. ¿Ah? Entonces nosotros nos vamos a guiar por la aprehensión. En este momento sí. Después vamos a ver, Ok, porque a medida que avance el curso hay diferentes problemas que van surgiendo. Pero el puntapié inicial es saber que la estructura del conocimiento es un sujeto, un objeto y la relación que existe. gracias. Ese es el puntapié inicial. Después van a haber otros problemas que se van suscitando, pero vamos paso a paso. Lo que quiero que quede claro es eso. Acción humana y la estructura, relación, sujeto-objeto. Además, recuerden que en este momento, ¿qué pasa? Estamos
conociendo qué es conocer. Y nosotros, claro, en realidad es algo que hacemos como desde que nacemos, ¿no? Empezamos a aprender, empezamos a conocer, y después que llegamos a cierto momento reflexivo, es como una metacognición, ¿sí? Se conoce qué es conocer. Ese es el punto. Conocer qué es conocer. Y ese es el punto inicial. ¿Bien? Eh, Buenas noches, buenas noches, buenas Fernanda. noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Entonces, bueno, esto es todo lo que va a hablar en esta ficha, ¿sí? Caracteres de conocimiento, ¿no? Habla un poco, bueno, de la intención consciente. O sea, este punto es importante. O sea, conocer no es algo casual, ¿sí? No es algo que se da de casualidad. Yo conozco cuando conscientemente me pongo a reflexionar sobre ciertas cuestiones y ahí las incorporo. O sea, yo inconscientemente puedo aprender cosas, sí, aprendo, pero conocer verdaderamente algo implica un esfuerzo consciente, determinar qué es, cómo surge, ¿sí? Acá habla bien, una aprehensión consciente, acá lo marca, acá, aprehensión consciente de un objeto, ¿sí? Claro, profe, perdón, Sí, buenas noches. buenas noches. Al hacer una acción humana, digo, también digo, juega un punto muy importante la conciencia, ¿no? Porque al ser consciente, ser un humano consciente es cuando nosotros tenemos acceso a esa información o al sujeto y el objeto, digamos. Claro, Al objeto más. claro, es que en realidad, para el único ser que existen los sujetos y los objetos, conceptualmente, somos los seres humanos. O sea, en realidad no sabemos cómo piensan o cómo realmente funciona el cerebro de otros seres como algunos animales, porque además el reino animal es tan diverso. Tenemos desde los insectos hasta los animales que se aproximan mucho a nosotros, ¿no? Con que conviven con nosotros. Pero Claro, conscientemente, ¿sí? exactamente. Conscientemente, precisamente sí, es el ser humano, ¿sí? Bien. Y acá ven, acá lo resumen, la última parte, el último párrafo, si quieren se los leo, dice, ¿no? Dice, en cuanto llevamos dicho sobre los caracteres del conocimiento, ha estado subyaciendo casi siempre esta relación, hasta tal punto que no sería exagerado decir que todo otro carácter del conocimiento adquiere su verdadera significación de esta relación básica. La relación sujeto-objeto, en su aspecto más espontáneo, se nos presenta como la correlación entre dos realidades distintas en grado mayor o menor, e incluso opuestas, ya que cada una de ellas ocupa uno de los extremos de la misma. Se nos presentan asimismo como dos realidades cuya realidad no surge con y en esta relación, ni desaparece tras el acto de conocimiento en el que la relación tiene lugar. Es decir, en la apariencia espontánea de la relación cognitiva, el sujeto es un ser humano que realiza la función de conocer, y el objeto es un objeto cosa, que por así decirlo, está sometido a la relación cognitiva. O sea, acá básicamente dice lo que yo le estaba diciendo. El que se transforma con la relación de conocimiento es el ser humano. Soy yo el que incorporo un representante mental y aprendo cosas. El objeto sigue estando ahí, digamos, no sufre una alteración. ¿Se entiende? Por eso dice, hay, sin embargo, entre ambos, desde la consideración más superficial, una notable diferencia. En efecto, mientras el objeto cosa no se inmuta en la interacción cognitiva, el sujeto, por el contrario, sí se inmuta, al menos en el sentido de llevar a cabo la actividad cognitiva que en él radica y en él ejerce. Conviene dejar sentada esta diferencia porque desde ella empezamos a ver el papel preferente del sujeto en el conocer. Baste de momento subrayar que el proceso de conocimiento tiene lugar en el sujeto y es el sujeto el que, en la actividad trascendente de la aprehensión del objeto, es suya, etc. Tampoco está de más señalar que todo sujeto cae en la cuenta de que hay otros sujetos que conocen con funciones cognitivas semejantes a las suyas. En cuanto al objeto, se impone
desde este momento descriptivo, insistir en la distinción entre el objeto cosa y el objeto conocido en cuanto presente en el acto del conocimiento. El objeto cosa le corresponde darse, presentarse al sujeto y de alguna manera estimular las actividades de ese. O sea, esté o no presente el objeto delante de mí, alcanza que esté presente el concepto. ¿Sí? Si yo puedo aprender cosas sin verlas, sin tenerlas frente a mí. Eso porque tengo cultura o porque tengo, digamos, otros condicionamientos, otras herramientas, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo conozco, ¿sí? Cuando yo conozco esa acción del sujeto, ¿sí? Lo que sucede es que el conocer, sigo en el tema del conocer, es un acto individual, pero a la vez estamos atravesados por factores culturales. Entonces, claro, el que conozco soy yo, ¿verdad? Yo, Daniel, Ivana, Cándida, Yana, Erika, Daniel, todos, ¿verdad? El que conozco es un acto particular, pero a la vez es colectivo, porque yo estoy atravesado por factores de histórico, geográficos, culturales, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si lo di este ejemplo en clase, pero a veces es bastante clarificante. Por ejemplo, un eclipse, ¿sí? El significado de un eclipse no es lo mismo hoy, en 2022, en nuestra sociedad, que lo era de repente en una sociedad primitiva que estaban simplemente adorando a dioses, ¿no? El significado no es lo mismo. Si yo voy a la Rambla y nos sentamos todos los que estamos acá en la Rambla del Parque Rodó y vemos que pasa una luz en el cielo, ya es de noche, y bueno, si alguien cree en un Dios y le estaba pidiendo una señal a un Dios, va a decir, va a interpretar, es Dios que me da una señal. Si alguno de nosotros cree fervientemente en los ovnis, va quizá a pensar que es un objeto volador no identificado. Y si alguien es extremadamente en pro de la ciencia, va a pensar que es una basura del espacio. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo conozco está atravesado por factores culturales, religiosos, por el marco teórico que yo tengo en mi mente. Cuando digo marco teórico, también puedo decir ideología. Mi ideología, mi marco teórico, mi estado de ánimo. Todo eso va a complicar o va a complejizar el tema de la interpretación. Y ahí entra el tema de la verdad, que yo le había comentado en la tarea, ¿no? ¿Qué relación hay entre el conocimiento verdadero y el conocimiento que no puedo comprobar que sea verdadero y que sea simplemente o que esté sujeto al tema de la opinión? ¿Va? Entonces, bien, a mí lo que me interesa es el conocimiento verdadero, lo que aspira al ser humano, ¿sí? Es tener la convicción de que lo que yo conozco es verdad. ¿Y cuándo es verdad el conocimiento? ¿Cuándo es verdadero el conocimiento? Cuando la representación mental que yo creo coincide verdaderamente con el objeto que está fuera de mí. Lo repito. ¿Cuándo es verdadero conocimiento? Bueno, cuando ese representante mental que yo logré crear en mi mente, en esa relación de sujeto y objeto, coincide verdaderamente con el sujeto, con el objeto que está fuera de mí. Eso sería el conocimiento verdadero, ¿sí? Van a surgir muchos problemas con eso, ¿verdad? Pero bueno, por ahí iba básicamente la tarea, ¿no? Y ya les adelanto que perdón, Ivana, un segundo. Y ya les adelanto que es una de las preguntas que va a ir para la primera prueba, ¿sí? Defina qué es conocer o establezca cuáles son los elementos del conocimiento, relación sujeto-objeto, creación de representante mental, acción humana, ¿sí? Algunos de los conceptos que tienen que aparecer. Sí, Ivana, te escucho.
Porque me surgió una duda, ¿no? Sí, Si, por ejemplo, en la relación objeto-sujeto, sí, cuando vos no conoces el objeto que tenés frente, ¿no? Ese sí. conocimiento entonces no se puede dar, porque de última en realidad, ¿cómo vos, no sé, me parece No, que no sé, no, no sé, me quedo pensando eso, claro. no, pero precisamente ese es el tema. El tema es cuando es que vos te enfrentás con un objeto que no conocés. Precisamente el fruto de esa relación entre ese sujeto que sos vos y ese objeto que no conocés, esa acción de aprenderlo, esa acción es ese conocimiento. Pero, Precisamente. por ejemplo, esa aprehensión que vos Sí, tenés, en sí. realidad, ¿por qué tiene que ser cierta? Si cada individuo está Bueno, ese es regido. el problema. Ah, Bienvenida, bienvenida. claro. Ese es el problema. Bienvenida a la filosofía. Claro, pues Ese si es el todos estamos problema. regidos, claro, en realidad por diferentes culturas, etcétera, como vos comentabas, pero Mm. nadie tiene certeza de lo que uno dice o aprende del objeto sea real o sea verdadero. Claro, sin embargo, Se basa. sin embargo, vas a tener escuelas que son los dogmáticos, que van a establecer que sí es posible el conocimiento verdadero, y vas a tener a los escépticos que van a hablar de que no es posible el conocimiento verdadero. Y eso es lo que vamos a trabajar fuertemente, y eso va a ser el tema, me parece a mí, por los tiempos que estuve mirando, va a ser el tema central de la primera Parcial. prueba, sí, primera prueba parcial, Ok. sí, los escépticos versus los dogmáticos. Sí. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bien, entonces por ahí va la primera tarea, digamos, ¿no? Porque en realidad el segundo, la segunda ficha, digamos, ¿sí? La segunda ficha decía algo muy similar. Básicamente, con otras palabras, agregaba lo que a mí me interesa continuar, que va a ser la incorporación de los escépticos y los dogmáticos y los relativistas. Porque ¿qué es lo que sucede? Después que yo resuelvo que acá descubrí ya cuál es la estructura del conocimiento, ¿sí? Ya descubrí que hay un sujeto y un objeto. La gran pregunta es si es posible conocer verdaderamente. Y ahí vamos a tener tres posturas: los escépticos, los dogmáticos y los relativistas, que los relativistas son unos escépticos con maquillaje, digamos, ¿no? Un retoque ahí, ¿sí? Es un escepticismo relativista. Pero cuidado con esto, porque en realidad yo les podría decir, o podríamos razonar después en el curso, que en el momento, hoy en día, quizá estemos viviendo un momento relativista, ¿sí? Todo vale, toda opinión vale, todo depende del punto de vista. Entonces, bueno, si todo vale, ¿cómo lograr conocimiento objetivo? ¿Cómo imponer con argumentos una postura si todo vale? Vamos a ver. Quiero ver si ustedes pueden visualizar. ¿Ustedes pueden visualizar ahí la carpeta? ¿Ven? ¿Sí? Bueno, vean lo siguiente. De lo que acabamos de hablar, ¿alguien tiene alguna duda o a alguien no le quedó claro lo que acabamos de conversar acerca de la relación sujeto-objeto, de que es una acción humana, de que se modifica el sujeto? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿No? No. Bien, estamos Va, a mí bien. no, pero no. Pero no. Bueno, si alguien tiene una duda, hable ahora o calle para siempre. ¿No? Bueno, Profe, en el sí, chat pusieron algo ahí. en el chat, no veo chat, acá está. Chat. ¿Cuándo es verdadero conocimiento? Sí, claro, María González, te repito. Conocimiento verdadero es, o sería, cuando el representante mental que yo tengo coincide con el objeto que está fuera de mí. Te doy un ejemplo. Acá está.
tengo esta cartuchera, ¿no? ¿Tá? Yo la miro, la toco, investigo en internet qué es una cartuchera, para qué sirve, analizo los materiales, todo eso, y creo en mi mente un representante mental de esta cartuchera. La tengo acá, en mi mente. ¿Tá? O sea que yo la escondo, y vos me preguntás qué es una cartuchera, yo la capté, la aprendí y la tengo en mi mente. Sé que es una cartuchera, sé para qué sirve, sé el color que tiene, cómo es la textura, la tengo acá en mi mente. ¿Tá? El problema es saber si este representante mental que yo tengo se ajusta verdaderamente con el objeto que está fuera de mí. ¿Cómo yo sé que mis sentidos no me engañan? ¿Cómo yo sé que realmente sé lo que es esa cartuchera? ¿Tá? Esa es la pregunta. Y esa sería la respuesta, digamos, ¿no? Ese es el problema, ¿sí? ¿Cómo saber si verdaderamente, cómo puedo demostrar yo que verdaderamente eso es lo que yo creo que es? No sé si quedó claro. Si nos quedamos sin tiempo y se corta el Zoom, enganchamos en el mismo enlace. ¿Sí? ¿Está bien? Mara González, ¿quedó claro más o menos? Digamos, algo verdadero es algo que no sería discutible, algo demostrable. Por ejemplo, un teorema matemático. Yo lo dije en clase otro día, ¿no? Si 2 más 2 es 4, yo demuestro el teorema de Stiefel o demuestro el teorema de Descartes, y yo lo demuestro racionalmente, lo compruebo, y bueno, ahí sí coincide, verdaderamente. ¿Sí? Bueno, bien. Capaz que con la teoría del conocimiento, Mm. capaz que ahí podemos esclarecer un poco más. Decís con esto del tema de la relación del sujeto-objeto, O sea, el o tema es el decís que no siguiente. tiene nada que ver. No, acá el tema es así. Básicamente, el problema es que el lenguaje a nosotros nos confunde, a todos, ¿no? Porque la palabra conocimiento tiene muchas acepciones y nosotros en nuestra cultura, en el diario vivir, lo aplicamos diariamente. ¿Conoces? Sí, conozco. ¿Conoces a fulano? Sí, lo conozco. O sea, aplicamos coloquialmente ese concepto, ¿sí? Pero cuando yo lo intento despejar, le intento sacar todo lo que tiene de cultural y me concentro en la estructura del conocimiento, ¿sí? Es ahí que surge la confusión. ¿Tá? Pero me parece que es claro, digo, a lo que apunta la teoría de la gnoseología. ¿Sí? Puede ser que sea. En realidad lo que busca principalmente es realmente ver de dónde viene el conocimiento. Entonces te plantea varias opciones o varias escuelas, como vos me dijiste, para poder disfrutar o en lo que es, si es verdadero o no. Claro, sí. Es más, lo vamos a ver, creo que va a quedar más claro a medida que vayamos estudiando diferentes autores, porque ahí va a quedar un poco más claro de qué es lo que hablan los autores. ¿Tá? Pero el acto de conocimiento es ese. ¿Tá? Cuando yo voy hacia el objeto y lo intento captar, aprender, ¿sí? Incorporar, me modifica. Eso es lo que pasa en la teoría del conocimiento. ¿Tá? Bien, entonces, luego surge la pregunta, luego que yo ya sé que conocer involucra esos dos elementos, ¿sí? Surge la pregunta de si es posible conocer verdaderamente algo, o si todo está sujeto a la interpretación. Ese es el problema. O sea, yo las cosas las conozco o las interpreto. Y si las interpreto bien, las interpreto de manera justa, verdadera, no lo sé. Entonces vamos a tener dos escuelas filosóficas diferentes, que vamos a empezar a responder entonces si es posible conocer o no es posible conocer. ¿Bien? Para eso, yo voy a subir una carpeta, ¿bien? Una carpeta que se llama La Escuela Escéptica y Dogmatismo. Ustedes todavía no la pueden ver, yo la tengo oculta, ¿sí? Pero voy a ir subiendo material a material, así no los entrevero. ¿Tá? El sistema va a ser el siguiente, miren. Ustedes van a entrar en la carpeta de la Escuela Escéptica
y van a tener diferentes elementos, ¿no? Primero van a tener un video introductorio de un doctor en filosofía, que es un americano, que da una presentación general acerca de lo que es el escepticismo. Luego van a tener un repartido hecho por mí, acá, repartido 2, escepticismo, ¿sí? Que ahí van a tener básicamente cuáles son los principales postulados escépticos y los argumentos escépticos con los cuales ellos van a intentar convencernos de que no es posible conocer. ¿Tá? Esto requiere tiempo. Pero además, ¿qué encontré? Yo ya he dado otros cursos, ¿verdad? En 2020. Entonces, yo tengo pequeños videos donde voy leyendo la ficha y la voy explicando. ¿Tá? Video 2, 3, 4 y 5 y 6 son pequeños videos en los cuales yo intento leer y explicar los argumentos escépticos. ¿Por qué digo esto? Porque vieron que a veces leer solo o sola a veces me puede llevar a no comprender o no entender. Entonces, bueno, nosotros ahora tenemos desde la fecha de hoy hasta el día 28, digamos, no tenemos clase. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero darle todas las herramientas posibles para que ustedes puedan leer la ficha, comprenderla, y además, acá voy a abrir un foro de debate, que en ese foro vamos a debatir o podemos pensar preguntas sobre la ficha de los escépticos, ¿sí? Entonces, en estos 15 días que vamos a tener, ahí ustedes tienen, entonces, la ficha, el video introductorio, los videos míos leyendo la ficha, luego más adelante voy a subir un texto y ahí van a comprender qué diferencia hay entre los escépticos y los dogmáticos, ¿tá? Pero tenemos que ir de a poco para organizar la lectura. O sea que ahora nos vamos a concentrar en el escepticismo. Claro, o sea, desde ahora hasta el 28 del 9, ¿tá? Vamos a centralizarnos en el escepticismo, ¿sí? Es la escuela escéptica la que vamos a trabajar, ¿tá? Porque ya sabemos qué es conocer y ahora vamos a ver si es posible conocer o no. Y para eso tenemos dos escuelas, la escéptica y la dogmática. ¿Tá? Bien, bien. Bien. Entonces, también para el que quiera, esto no es obligatorio, esta parte no es obligatoria, para el que quiera también conseguí el libro Esbozos Pirrónicos, que acá está básicamente toda la doctrina escéptica. Eso no es obligatorio, pero la ficha esta que está acá, yo la armé a partir de ese libro. ¿Tá? O sea, si a alguien le gusta la lectura y le interesa, ahí tiene el acceso al libro. ¿Tá? Y bien, por ahí. Yo ahora, cuando empiece el siguiente Zoom, voy a hacer, porque quedan 2 minutos ahora, pero en el siguiente Zoom voy a explicarles cómo vamos a hacer con las clases que vienen y voy a empezar voy a darle una introducción al escepticismo. ¿Tá? En el Zoom ahora que empiezan 2 minutos. ¿Sí? Entramos en el mismo enlace, ¿tá? También lo voy a grabar y voy a explicar básicamente cuál es lo central. Dice, ¿por qué surge esta escuela escéptica? ¿No? Y vean que es interesante, el escepticismo desde que surgió sigue hasta nuestros días, tiene más de 2500 años el escepticismo. Y siempre empieza en diálogo. Sí, perdón. ¿Verdad que te corté? Sí. ¿Eso que viene va a quedar grabado? Sí, claro, sí. O sea que yo lo puedo ver en la plataforma. Sí, sin problema. Sí. Seguramente yo tengo que salir ahora en 10 minutos, por Bueno, eso te digo. no hay problema. Sí. Queda grabado y yo lo subo. ¿Ah? Espectacular. Bárbaro. Bueno, ahí, eso sí, miralo porque ahí yo voy a hacer me parece una introducción interesante. Sí. Y voy a explicar bien cómo pueden organizar lectura y eso. ¿Está? Sí, lo miro, sí. Justo pasa que tengo que salir en 10 minutos y estás mal, Bárbaro, seguramente. sin problema. Tranquilo. Mira Todo la bien. mitad Pero si queda grabado, mejor. Bárbaro. Sí. Queda así.
tranqui. Perfecto. Yo ahora cuando termine el Zoom, yo los convierto a YouTube y ahí les queda un enlace y lo pueden ver. ¿Tá? Es más, estos enlaces que están acá son videos cortos míos, son videos de 5 minutos, de 10 minutos, son llevaderos. La idea es que ustedes puedan ir leyendo e ir viendo los videos y si surgen preguntas lo ponen en el foro. Entonces ahí vamos generando como una especie de diálogo, ¿sí? De manera de no desconectarnos del curso y seguir, porque ven que ahí vienen vacaciones de primavera y qué sé yo. Entonces, y fíjense que nosotros tenemos la prueba el 12 del mes que viene. Entonces como que estamos cortos de tiempo. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a, ya está por terminar. Por eso, sí, ¿Esto queda en la plataforma o en YouTube? en la plataforma, no, yo en la plataforma armo una carpeta que dice grabación de clases y cada clase que yo haga, subo el enlace a esa carpeta. ¿Ah? Lo busco en la carpeta entonces. Claro, hay una carpeta que te va a decir, a ver si lo puedo ver ahora. Hay una carpeta que